¿Qué sucede con la gente que muere? ¿Dónde están? ¿Hacia dónde se van? ¿Será que ellos nos pueden ver? ¿Será que ellos se pueden comunicar con nosotros? ¿Será que nosotros podemos comunicarnos con ellos? ¿Será que en algún momento en el futuro podremos verlos nuevamente, reunirnos con nuestros seres queridos que se nos han adelantado? ¿Podemos comunicarnos con ellos? ¿Ellos podrán comunicarse con nosotros? ¿Te has hecho esas preguntas alguna vez? Yo creo que sí, porque yo me las he hecho. Son preguntas que requieren una respuesta porque todos, creo, en algún momento de nuestras vidas hemos perdido a seres queridos y añoramos saber de su estado, saber dónde están, si están en mejor lugar o no. Entonces, en esta tarde quiero compartir contigo lo que la Biblia enseña acerca del estado de los muertos. Sabes que la Biblia es muy clara, directa y sencilla y contundente en cuanto a este tema. Es muy importante comprender este tema, especialmente en los últimos días. Te diré por qué. El enemigo de las almas, Satanás, se valdrá de la incomprensión de este tema para poder ejercer una influencia sobre las masas e intentar engañarlas en los últimos días. La Biblia dice claramente en San Mateo capítulo 24 que Satanás intentará engañar, aun si fuese posible, a los justos, a los escogidos de Dios. Dice que intentará a través de falsos milagros. Habrá falsos cristos. Habrá falsas apariciones por parte de Satanás y los demonios con el fin de engañar a las personas. Entonces la comprensión de este tema es clave. Te servirá como un escudo, como una defensa en contra de los engaños de Satanás en los últimos días. ¿Te interesa saber? Déjame compartir contigo algunos versículos que hablan sobre este tema. Mira, la Biblia claramente dice que los muertos, muertos están. Y va más allá, dice que están dormidos, están en un estado de inconsciencia. Tal y como cuando uno duerme por la noche. Cuando uno duerme por la noche, su mente está en estado de inconsciencia, tú no percibes nada a tu alrededor. Así están los muertos. No podemos comunicarnos con ellos, ellos no pueden comunicarse con nosotros. El muerto, muerto está. Y la Biblia dice claramente que los muertos no van a volver a vivir hasta el día de la resurrección, o que es justamente cuando Jesucristo volverá por segunda vez. Déjame y te comparto algunos versículos sobre esto. Mira, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, este es uno de los versículos más contundentes en cuanto a este tema. Mira cómo dice el capítulo 4, versículo 13 al 17. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Es decir, ¿quiénes son los que duermen? Los que están dormidos. La Biblia se refiere a los muertos como los que están dormidos. Dice, para que no se pongan tristes como otras gentes que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él o murieron en él. Y luego dice en el versículo 15, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos vamos a adelantar a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, bajará del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, juntamente con los que Dios va a resucitar. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Claramente está diciendo la Biblia aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17, que los muertos, los que están durmiendo, no van a resucitar hasta que Cristo Jesús vuelva por segunda vez. ¿Sí? Déjame te comparto otro versículo. En el libro de San Juan, capítulo 5, Jesucristo está hablando aquí y Él dice esto: no se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Quiénes son los que están en los sepulcros? Pues los muertos. Y luego dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Sí? Claramente está diciendo este versículo que habrá un día de resurrección para buenos y malos. Y eso va a suceder cuando Jesucristo vuelva por segunda vez. Déjame te comparto otro versículo en Daniel capítulo 12, versículo 2. Dice, muchos los que duermen en el polvo de la tierra. Ahí está. ¿Quiénes son los que duermen en el polvo de la tierra? Pues los muertos. Dice, serán despertados. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo vuelva. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel capítulo 12, versículo 3. Estos versículos son muy claros y muy contundentes acerca del estado de los muertos. Los muertos simplemente están durmiendo, esperando el día de la resurrección final, que es cuando Jesucristo vuelva por segunda vez. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Por esto, si los muertos no resucitan hasta que Jesucristo vuelva por segunda vez, eso quiere decir que la gente cuando muere no se va directamente al cielo, ni se va directamente al infierno, sino simplemente queda dormida esperando el día de la resurrección. ¿Sí? Es lógico eso, es lo que estos versículos nos están diciendo. Porque mira, si cuando uno muere se va al cielo y ya está con Dios, con Jesús y los ángeles en el cielo, gozando del paraíso, entonces ¿por qué la Biblia habla de un día de resurrección? No tiene sentido. ¿Será que Jesús cuando vuelva le va a decir a todos los que están allá en el cielo, ¿saben qué? Vengan conmigo, voy a la tierra para resucitarlos? Jesús, pero si ya estamos aquí contigo. Es ilógico. Eso no tiene sentido. Mas, sin embargo, esto es lo que la mayoría de la gente cree. Y lo digo con todo respeto, pero es un engaño. ¿Sí? Ahora, está registrado en la Biblia también la historia de Lázaro. Lázaro era un amigo íntimo de Cristo Jesús, de acuerdo a lo que relata la Biblia. Entonces, un día, Lázaro, antes de morir, muere a los 4 días, él está enfermo, y entonces llegan noticias a Jesús. Jesús estaba alejado de Betania, que era la ciudad donde Lázaro vivía, y le llegan las noticias, mira Jesús, Lázaro, tu amigo, está muy enfermo. Entonces Jesús deja pasar algunos días y de pronto Jesús le dice a los apóstoles, nuestro amigo Lázaro ha muerto. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Jesús sabía que Lázaro ya había muerto, pero los discípulos no lo entendieron. Ellos le dijeron, Jesús, si duerme, pues es buena señal, señal de que se va a aliviar, de que se está mejorando. Y Jesús dice en la Biblia que les dijo claramente, no, cuando yo les dije que duerme, me estaba refiriendo a su muerte. Está muerto, pero vamos para despertarle, es decir, vamos para resucitarle. Entonces ya ustedes conocen el relato. Jesús va a la tumba y le pide a la gente que remuevan la piedra, y
Y entonces grita, dice, Lázaro, ven fuera. Y resucita Lázaro después de 4 días de muerto. Ahora yo te hago una pregunta. Si, como la mayoría de la gente piensa que cuando uno muere se va al cielo, podríamos decir que Lázaro se fue al cielo, porque Lázaro era amigo íntimo de Cristo Jesús. Solo los amigos de Cristo tendrán salvación. Entonces podríamos decir que Lázaro ya estaba en el cielo, pero entonces Jesús, ¿qué hizo? Lo bajó a la tierra nuevamente. ¿Por qué habría de ser eso Jesucristo? Si yo hubiese sido Lázaro, yo le hubiera dicho a Cristo, Señor, ya estaba en el cielo. ¿Por qué me bajaste nuevamente a esta tierra para seguir sufriendo y para seguir estando expuesto a Satanás? No tiene sentido. Lo cierto es que Lázaro nunca murió y fue al cielo, sino que permaneció dormido, tal y como hemos estudiado en estos versículos anteriores. ¿Están entendiendo? Es fácil, es sencillo. La Biblia es muy clara en cuanto a esto, que hasta un niño lo puede entender. ¿Sí? ¿Y por qué digo que es importante entender esto? Bueno, porque si tú entiendes que los muertos están, y que ellos no pueden comunicarse con nosotros y nosotros con ellos, ellos no nos pueden mirar y nosotros tampoco podemos mirarlos a ellos. Entonces tú estás seguro en cuanto a los engaños del enemigo. ¿Sí? Si tú entiendes que el muerto está y que es imposible que ellos vuelvan a vivir, sino hasta cuando venga Jesucristo por segunda vez, entonces cuando el enemigo intente engañar a las personas con falsas apariciones, él se va a hacer aparecer como nuestros seres queridos que ya murieron. Él se va a aparecer en esa misma forma de nuestros seres queridos, con la misma fisionomía, la misma voz, el timbre de voz, la misma semejanza de nuestros seres queridos que un día estuvieron con nosotros. Y vendrán diciendo diciendo mentiras, dándonos mensajes falsos, con el fin de engañar a la gente. ¿Te das cuenta? Por eso es importante tener una clara comprensión acerca de este tema. ¿Sí? De lo contrario, si tú crees que los muertos están en el cielo, entonces tú vas a estar expuesto a los engaños del enemigo. De pronto Satanás vendrá como un ángel de luz o en la forma de tu ser querido, aparentando comunicarte mensajes del cielo, cuando será un terrible engaño. ¿Sí? Ahora, mira en Eclesiastés capítulo 9, versículo 6, aquí hay otro versículo contundente en cuanto a este tema. Eclesiastés capítulo 9, mira cómo dice. Porque los que viven saben que han de morir. Tú y yo sabemos que un día vamos a morir, tarde que temprano. Pero los muertos nada saben. Ellos no saben. Ni tienen más paga, porque su memoria, dice, es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia se acabaron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Sí? Claramente dice aquí que los muertos nada saben. Tú y yo sabemos que un día vamos a morir, pero ellos ya nada saben. Su memoria es puesta en olvido. Son incapaces de amarnos, son incapaces de sentimiento, de odiar, de amar, de querernos, de vernos. ¿Por qué? Porque están dormidos. ¿Y cómo está la mente de uno cuando está dormido? Está inconsciente. ¿Sí? Y hay un sinfín de versículos en el Antiguo y el Nuevo Testamento que hablan claramente y contundentemente sobre este tema. ¿Sí? Entonces, amigos y familiares, espero que este breve estudio les haya beneficiado, que el Espíritu Santo les haya alumbrado el entendimiento y les haya traído un poco más de comprensión en cuanto a este tema, que repito, será de vital importancia
Será un escudo en contra de los engaños del enemigo en los últimos días. Y finalmente, si has perdido un ser querido, si te dueles por ello y si extrañas a ese papá, a esa mamá, a ese esposo, esposa, hijo, pariente o amigo, no pierdas la esperanza. Pon tu fe en Cristo Jesús, porque Él tiene, dice la Biblia, la muerte y la vida en sus manos. Él tiene el poder sobre la muerte. Él tiene el poder sobre la vida. Y Él le dijo a Marta, cuando ella estaba llorando por la muerte de su hermano Lázaro: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá eternamente. Pon tu esperanza en lo que la Biblia enseña acerca del día de la resurrección. Pon tu fe en Cristo Jesús. Y si tú permaneces fiel a Él y sigues creyendo hasta el final, Él te va a dar la dicha y el privilegio de resucitar a tus seres queridos que murieron en la fe de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.